noches, soy Luis Novarecio, esto es Dicho Esto, hasta las 22 los vamos a acompañar. Gran programa hoy, José María Campagnoli, fiscal de la ciudad, va a estar aquí con nosotros. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, también va a estar charlando con nosotros y veremos qué pasa en el mundo con el tema COVID. Me atrevo a decir que hay cuanto menos 3 temas para mencionar. La preocupación por la salud, que se divide en 2. ¿Qué pasa con el aumento de los casos en la República Argentina? ¿Hay vacunas o no hay vacunas? Hoy vamos a estar hablando de este tema. El caso Soria, por supuesto que es la llegada de Martín Soria. Algunos de los temas que vamos a hablar. ¿Llegan o no llegan vacunas finalmente? Bueno, van a llegar. Llegan. No la cifra que de 500.000 dosis, pero esta semana hay un vuelo y llegan vacunas. Y más o menos que 500.000. La verdad es que cuando llegan a Rusia, los aviones pasó en el último cargamento, cuando llegan a Rusia, ellos tienen una cifra, en el gobierno nacional tienen una cifra, cuando llegan a Rusia y les dan las vacunas es cuando se informa la cantidad de dosis que tienen. Hay un cambio de estilo, Luis, entre el estilo Ginés González García, esto de spoilear y filtrar el número antes. Ahora Bisotti arregló con Santiago Cafiero no filtrar el número de cantidad de vacunas porque estaba pasando eso, se generaban expectativas, se va a vacunar tanta gente. Después llegaban a Moscú, como no dependía del gobierno nacional, tenían que cambiar sobre la marcha y eso generaba una falsa sensación de o no se están llegando las vacunas que prometimos o en todo caso estamos trayendo de más. Bueno, ahora el número se informa cuando están viniendo. A lo mejor estoy equivocado, a usted les puede parecer que está correcto. O sea, que venga un avión, cuando llega le decimos cuántas hay. Porque exactamente, ahora, en Moscú no están informando previamente, Luis. La pregunta es, criticábamos a Alberto Fernández cuando decía números, 25 millones de dosis y demás. Ahora que no dicen los números, criticamos porque no dicen los números. Prefiero que no informe. Pero no me parece una crítica cataflorista la que me estás diciendo y me parece encantador que lo diga. Digamos, no lo dije. Lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que el gobierno nacional despacha un vuelo y no tiene la menor idea de cuántas vacunas vienen. No, ellos les informan cuántas vacunas pueden llegar a llegar. No tienen la certeza de que cuando llegue el vuelo esas vacunas están, por lo cual no quieren oficializar antes de que se suban al vuelo. Una vez que se despachan, informan cuántas saben. Si hablara Bisotti sin la payasa Filomena, como supo hacer, diciendo esto, sería porque digo, esto corre por cuenta de tu buena información que tenés y la de Nacho también. Pero me parece que la ministra debería decir, señores, la crisis internacional hace que Gamaleya no nos dé por anticipado el número. Nosotros aspiramos que sea la mayor cantidad posible. Sale el avión y listo. O sea, bueno, también se tergiversó a Carla Bisotti esta semana cuando le titularon que no sabía cuándo íbamos a tener vacunas. Y ella explica justamente esto, explica la estrategia. Dice, no vamos a decir hasta no tener la certeza de tenerlas en tierra argentina. O sea, y se tergiversó y se dijo, bueno, Carla no sabe cuántas dosis hay, cuántas dosis llegan. Hay un tema también interno de Rusia de la cantidad de vacunas que puede subir a un avión directo desde Rusia. Recordá que en su momento se decía, quien va a provisionar de vacunas a través, obviamente, de la Sputnik y de la Gamaleya, va a ser India, también va a ser Corea del Sur, también por cuestiones internas de Rusia, justamente que no puede hasta cierto límite de cantidad de vacunas de las que producen. Nos fuimos atropellando con los temas cuando hacíamos el pase con Canosa y Rosario me corregía con toda razón, porque hoy estamos diciendo, ¿se cierran o no se cierran las fronteras? Formalmente las fronteras están cerradas en la República Argentina. Lo que puede haber es un agravamiento de aquellas personas que con derecho a ingresar, los residentes argentinos, vuelvan de sitios críticos. Sí, y sobre todo se mira al turismo, no se mira a otra cosa. O sea, cuando uno mira los pasos internacionales por el transporte, por ejemplo, de carga y demás, eso está abierto. Las medidas restrictivas van a ser sobre todo con respecto al turismo. Recordemos, las fronteras están cerradas, no pueden venir ciudadanos de otros países a la Argentina. Sí puede salir el argentino, puede venir un argentino residente en otro país, pero por el resto las fronteras están cerradas. Bisotti no es de las que creen que hay que cerrar fronteras completamente. Hoy lo vi que le dio un periodista científico, le dio una entrevista, como corresponde. Nosotros, porque son científicos mortales, no estamos son científicos nucleares. Son los únicos autorizados a hablar de la pandemia. No es de las que esté de acuerdo Bisotti en cerrar completamente las fronteras. Entiende que puede haber un desgaste social importante por una medida que puede no tener efectos sanitarios concretos, digamos. Acá vuelve, es increíble porque a un año del comienzo de las restricciones volvemos a la discusión. ¿Cuántos testeos estamos haciendo? O sea, parece ser que en el planeta el modo es testeo masivo
aislamiento de la persona positiva y trazabilidad de todos los que han estado con esto. Volvemos a discutir la misma cuestión en este momento. Y los testeos de vuelta volvieron a bajar, porque en un momento, hace algunas semanas, hace un mes más o menos, habían subido, se daban 55.000 por día y demás, pero después volvieron a bajar a 20.000, 30.000 testeos por día. ¿Te animás, se animan a decir que esta semana salen medidas? Sí. Sí. Esta semana sí Seguro. o sí salen medidas. Seguro. Seguro. ¿Se animan a perfilar lo que ustedes ya vienen anunciando la semana pasada? ¿Qué va a salir, Rosario? Sí, sobre todo por lo que miran en el gobierno nacional. Miraron lo que está pasando en distintos países y se quedaron con el modelo Canadá. Claro. Ese Esto es el modelo que está mirando el gobierno nacional. ¿Qué es este modelo? Justamente, ¿qué pasa con los turistas? O sea, Sí. se enfocan directamente en el turismo y no en otro sector. No Me en voy la yo de economía. viaje de vacaciones Sí. a Río Janeiro. Hoy, ¿Qué si me te pasa? vas, hoy si te vas, cuando volvés tenés que tener un PCR negativo Sí. y llegás y tenés pe- que hacer cuarentena 7 días. Como corresponde, te alteré todo el trabajo que No hay vos problema. habías hecho, ¿no? Sigue el transporte nacional, así que no suspenden vuelos. No se suspenden vuelos y tampoco, por ejemplo, los transportes, camiones de carga y demás que afectan a la economía y que en un momento se discutía si tenían que cerrarse o Bien. abrirse, ahora no quieren tocar la economía. La idea es justamente desalentar al máximo el turismo, Claro. que no se viaje, que no viaje el que Por placer. puede, por placer, que no viaje. ¿Cuál es la idea y el modelo Canadá? Vos ahora viajás, tenés que volver con un PCR negativo. ¿Qué pasa? Se están viendo los test truchos, o sea, lo vimos con la llegada de estudiantes a la Argentina, se está investigando si hay test truchos en el mundo, está sucediendo. Entonces, lo que quieren hacer es, primero, ni bien llegaste a la Argentina, otro test. Hacerte otro ¿Cómo te test cuando pasa estás si en venís a capital? migraciones. Porque digo, Sí. si vas a la provincia, te dicen, ¿a dónde vas? A Morón, te vas tranquilo. Si no venís a capital, te hacen el hisopado. Sí, un test, pero también están mirando lo que sucede en Capital Federal porque quieren que lo pague el turista, que lo pague el viajero. ¿Para qué? Justamente para desalentar aún más el turismo. ¿Qué hablamos? De hecho, 6, cuando- 7 mil pesos. 6.000 pesos, 6, 7 mil 6.000 pesos, pesos. ¿no? Luis, yo cuando viajé en enero pregunté, ¿lo tengo que pagar yo? Y me decían primero que sí. Después cuando llegué, me lo hicieron gratis. Bien. Y lo otro es, Y- al costo te van a hacer una cuarentena de... Bueno, se está viendo si se sigue con los 7 días o si se incrementa a 14 días. Pero ¿cuál es el modelo Canadá que están mirando y que está generando igual algunas rispideces en el gobierno de si tomarlo o no? Cuando vuelven al país, tienen que hacer sí o sí la cuarentena en un hotel. ¿Y quién va a pagar ese hotel? También el viajante. Es decir, vos sos de Capital Federal, vas a ir a un hotel, pero no los hoteles como antes que el gobierno de la ciudad te lo daba. Tenés que pagarte también, tenés que pensar en que te Claro. vas a tener que pagar el hotel en donde tenés que hacer la cuarentena. O sea, ¿cómo te desaliento? Te digo, tenés que hacer 6.000 pesos, PCR. sí. Te voy a dar la cuarentena no en tu casa, sino donde yo te diga, y encima vas a pagar todo esto. Sí. ¿Cómo lo ves, Martín? Mirá, de hecho, cuando se inició todo esto en la ciudad de Buenos Aires, hubo una causa judicial donde una persona se presentó y dijo, estoy hace verdad. 7 días en un hotel, quiero irme a mi casa, vivo solo, puedo hacer exactamente lo mismo, y la justicia avaló todas las medidas que en su momento el gobierno había tomado, diciendo justamente, estamos en una pandemia, en una situación de emergencia, no son medidas restrictivas, no son medidas violatorias de ningún derecho, tienen que continuarlo. Es un antecedente teniendo en cuenta si el gobierno quiere agravar un poco más estas medidas. Ahora, el modelo Formosa, por ejemplo, que te recluye 20 días, ¿es aplicable? O que no te deja entrar O directamente. que no te deja entrar. Bueno, ¿te Vos acordás sos que la formoseño. Corte, claro. Sos formoseño. Llegás a Ezeiza y tenés que ir a Formosa. 20 días te tenés que pagar. La pregunta mía es, si tienen ganas, como lo decía Martín, ¿les parece apropiado? O sea, porque es una gran discusión. A mí me parece que cerrar, que el que está afuera se quede hasta que esto pase, es imposible. No existe. Es decir, argentino, por más que sea, a alguno le puede parecer antipático, te fuiste en el medio de la pandemia, bancátela. Yo creo que es un disparate quitarte el derecho a volver. Ahora, ¿alguna restricción o algún tipo de consecuencia por haber asumido irte en medio de la pandemia, saber que puede ser contagioso y de esta manera, me parece que alguna Yo a favor restricción de hay ese que plan, tomar? ¿Está a favor de los 14 días Sí. del... Lo que habría que agregarle, que sucedió el año pasado con las aerolíneas, es, porque no se suspenden los vuelos, es que la aerolínea pueda asegurarte que podés viajar en otro momento sin pagar el costo. Tal Porque los pasajes se ¿De sacaron. vuelta? ¿De vuelta? Que debería agregarse que la aerolínea, un acuerdo con las aerolíneas
para que vos puedas posponer el viaje y, Claro. y no pagar el costo de Tenía posponerlo. fecha el 30 de marzo. Claro. Bueno, ok, yo asumo la responsabilidad de que no viajo, no me sanciones con una multa por el cambio del pasaje. Sobre todo porque nosotros a esta altura y por el gobierno nacional teníamos pensado ya estar muchos vacunados. Claro. Entonces, alguien planificó los viajes, el turismo, meses atrás. 20 millones de vacunas hablábamos, ¿no? 25. 25. 12 millones y medio de dosis por cada una. Yo no sé si 14 días en un hotel es mucho tiempo atendiendo a determinadas circunstancias de personas que te pueden decir, yo tengo que cuidar un familiar, yo tengo cuestiones laborales que mantener, yo puedo hacer ese mismo aislamiento en mi casa. Bueno, pero va a poder hacerse todas esas preguntas antes de viajar y en ese sentido es Claro. que no viaje. Claro. Absolutamente. Porque digo, tampoco somos Pero- Israel. Vos sabés que hoy en Israel llegás, de vuelta a Israel como ejemplo, llegás y te dan un teléfono celular del Estado más una pulsera electrónica como los Claro. presos Eso te iba a y te decir. monitorean para que no salgas. Eso sería el plan ideal. Creo que ningún Estado está hoy en condiciones de poder aplicar. No, No, claro. si no hay- eso, si no hay pulseras para todos los presos, imagínate que no. Sí, sí, ¿no? totalmente. Bueno, estas son las dos cuestiones que tenemos que ver ahora, que es, ¿qué pasa con las vacunas? Ustedes aseguran que el miércoles sale un avión... En esta semana sale un vuelo a Rusia. Bien, y no estamos en condiciones de saber cantidad de dosis. No estamos en condiciones. Lo de los- No está Carla Bisotti en condiciones tampoco. Claro. Y les digo lo de No los es que no 500. somos. Que no queremos No, dar está el muy bien. dato. ¿eh? Lo de los Rusia en el foro. 500.000 dosis es una hipótesis periodística. Es una hipótesis periodística no que está. ahora, No. en este momento Presidencia está desmintiendo que sea ese número. Ah, la presidencia de... Ese número no es. No es. ¿Vamos a morir todos de frío en este estudio? Sí. ¿Ustedes creen? ¿Hace un frío? Gracias, Luis. En el estudio. Enseguida lo saludo al fiscal Campagnoli. Tiene frío usted también, ¿no? No, yo estoy perfecto. Ah, que a usted no sufre. Marcelo Padovani está en la comisaría que interviene en la causa de Maya. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, lo que pasó acá es que vino la mamá de Maya, según dice la familia, en el día de ayer y no le tomaron la denuncia. Teóricamente, Luis, uno de los detenidos tendría que venir hasta este lugar, ¿no? Porque es la comisaría que primero instruye la causa, la Fiscalía 54, recordamos, es la que tiene a cargo la investigación. Luis, son horas decisivas para la aparición de Maya, esta chiquita de 7 años. Vos sabés que te escuchaba en el pase con Viviana recién, Luis, que decían que Maya no iba al colegio. Sabés que Maya no tenía documentos. Maya no tiene documentos. La chiquita vive en la Sí. calle con su mamá, con sus hermanos. Mira, Bueno, una situación dramática. Sí. me parece que está siendo como corresponde, muy cuidadoso, porque estamos esencialmente buscando una chiquita de 7 años. Lo que decíamos hace un rato demuestra también un contexto muy especial de la familia. Una chiquita nunca escolarizada, nunca. Una mamá que fue a hacer una denuncia y al momento de hacer la denuncia una serie de inconvenientes personales no menores que vos estás tratando de evitar y me parece muy bien. Me parece que es todo un contexto porque lo aprovecho que lo tengo al doctor José María Campagnoli, que es fiscal de la ciudad. Doctor, nosotros no. Gracias por invitarme. Cuando una persona va, tiene que ser tomada esa denuncia en la comisaría. Por supuesto. No hay que esperar como antes se decía, hay que esperar 48 horas. No, depende del caso. En este caso pues, es bastante preocupante por el contexto en el cual, de acuerdo a la información periodística, Sí, claro, ¿no? obvio. De cómo es los primeros datos de la desaparición. Según tengo entendido, una persona que se dedicaba a cartonear, que le dijo algo de una bicicleta. Bueno, realmente es preocupante y es poco como para poner todo para encontrarla, ¿no? Desde el minuto 1. Marcelo, ¿hay algún indicio? Porque digo, aparentemente, corregime, la bicicleta apareció, la persona sindicada como vinculada tenía un mero pedido de captura por trata de personas, pero que no estaría vinculado con este tema. ¿Qué más se sabe cuando son las 20 y 29? Mira, te cuento. Hablé hace algunos minutos con fuentes de gobierno de la ciudad. Hay absoluto, están muy cuidadosos en dar detalles acerca de la investigación. Lo que sí tenemos, reiteramos, Luis, si te parece, es un detenido, una persona detenida que se llama igual que la persona que aparentemente se llevó a Maya, que sería el primo y que tiene antecedentes. Ese es el dato. Vení, Claudito, vení, vamos a la calle. Mirá, te quería mostrar un poquito, Luis, Sí, claro. dónde estamos. Esta es la comisaría 9 C. Aquí está la infantería, que allí cambia. No sé si técnicamente se llama infantería, creo que es DOUCAT, ¿no? Es el nombre técnico de
de la policía esta que tiene los escudos, que vemos habitualmente es para que son antidisturbios. Me dice Martín que sí, que así se están aquí llama. a las puertas. ¿Así se llama? Sí, es como la fuerza de choque de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Claro, lo que antes era la infantería. Exacto. Los que iban con los escudos y con todo eso. DOUCAT. Son las siglas de departamento de no sé qué cosa. Algo. Bien. Sí, Marcelo, perdón la interrupción. Bueno, no, te quería contar esto, Luis, te quería contar la situación aquí en la comisaría. El comisario aparentemente, bueno, va a hacer algún tipo de declaración si es autorizado por... Claro, aquí hay toda una cadena de mandos, ¿no? Que hay que pedir permiso precisamente, y vale la redundancia, para poder hacer algún tipo de declaración. Estamos esperando novedades acerca del caso. Bien. Y creemos, Luis, que este es el lugar adecuado, así que bueno, invitamos a la audiencia 24 a quedarse en dicho esto para saber cualquier tipo de novedad. Luis. Gracias, buen trabajo, Marcelo, como siempre. Gracias, es muy amable. Abrazo. Doctor, formalmente, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Lo conoce a Martín Soria? No, en absoluto. Primera impresión de lo que está pasando con una semana sin ministro, un nombramiento de un ministro que no puede asumir sino hasta dentro de un rato. La verdad que es bastante desalentador lo que uno va viendo, porque se ve que crece la tensión, crece el conflicto, crece el intento de avasallar un poder de la República, como es el Poder Judicial. Parecería que, por lo que se escucha periodísticamente, y el eventual futuro ministro no parecería desmentir, como esas críticas fuertes a la justicia, que realmente no contribuyen a nada y son un atraso para nuestra República, ¿no? Aumentar la grieta, aumentar la confrontación, pensar a la justicia como un bloque monolítico que no lo es, porque la justicia está compuesta por hombres y mujeres que ni se conocen entre sí, muchos de ellos, para que la ciudadanía entienda, ¿no? La justicia se compone de distintas instancias y hay controles muy férreos de lo que hace un juez de primera instancia, por la Cámara de segunda instancia, por lo que hace el Tribunal Oral, por la Cámara de Casación. Entonces, tratar de banalizar todo esto y tratar de manchar a lo que constituye el Poder Judicial, uno de los poderes de la República, para que existan estos contrapesos, realmente es muy preocupante y me parece que vamos camino hacia una profundización del conflicto. Venimos de una ministra que muchos escuché decir que era moderada y que lástima que se fue o qué pena o ahora iba a haber más tensión. La verdad que desde que empezó este gobierno el ataque, los embates contra la justicia fueron terribles, fueron no furiosos. confundirse usted, Lozardo no era una paloma. No, yo no sé, le he tratado alguna vez personalmente y me parece una persona amorosa. Encantadora. Pero la verdad que su papel como ministra de Justicia no puso ningún freno a lo que se vino, que son, en el minuto 1, empezar con el tema de la jubilación de los jueces y fiscales, que determinó que muchos jueces y fiscales incómodos para el gobierno se empezaron a hacer los trámites jubilatorios. Después la reforma judicial, la reforma de la ley del Ministerio Público, los ataques a los jueces Bruglia, Bertuzzi, Castelli, los ataques al procurador Sosa, al procurador Casal, que ahora parecería que es una de las primeras cosas que habló el futuro ministro. Dijo que el procurador Casal está atornillado en la Procuración General, lo cual es una cuestión que la ciudadanía debería saber, que hay una ley que dice que cuando hay una vacante de procurador general, el procurador más antiguo ante la Corte, que es el doctor Casal, ocupa interinamente ese lugar. Él no está atornillado, está ahí, porque la ley dice que está ahí. Más allá de que es una persona de carrera, más allá que ha hecho todas las instancias del Poder Judicial, más allá de que el propio candidato del presidente, el doctor Rafeca, habló cosas excelentes del doctor Casal, realmente estos ataques lo único que parecería ser que van en una sola dirección, que busca lograr cierta impunidad en los casos de corrupción que van llegando a la Corte, uno de los principales ataques, pasan por la Procuración y a la Casación, los ataques al juez Hornos. ¿Sabe qué? Me quedé pensando, cuando dije procurador Sosa, el inconsciente sabio. Usted hace análisis porque Sosa era el de Santa Cruz, sí, que lo volaron y con 2 órdenes de la Corte nunca... ¿Siente que hay un intento? Porque me parece que el modelo Santa Cruz es un modelo bien claro. ¿Hay un intento de santacruzizar la justicia nacional? Y realmente yo no sé exactamente qué hay en la mente de las personas que buscan estos cambios tan abruptos y estos ataques al Poder Judicial. Lo que yo sí veo que no hay un respeto por la división de poderes. Y eso no es bueno.
no hay un respeto. Lo mismo que esta teoría del lawfare, esto que algunos lo quieren tratar como un tema doctrinario. El lawfare no es un tema de doctrina, ni está, es a lo sumo una teoría conspirativa. Todo lo que no me gusta es lawfare. Claro. Cuando a mí me persiguieron y me hacían causas por el tema de Báez, también era lawfare. No, yo me defendí y salí airoso porque pude probar que yo no había hecho nada mal. Estas personas que echan mano al lawfare para ensuciar a toda la justicia, no dicen nada de las pruebas que hay. Sí, pero le quiero decir que de estas personas incluimos, obviamente, a Cristina, al presidente Alberto Fernández y hoy a Soria, porque hoy Soria salió a defender la teoría del lawfare y a decir, existe el lawfare, la Corte está desprestigiada, la vicepresidenta necesita la absolución. Digo, me pareció que si alguien creía que venía alguien tibio... Imaginémonos si los miembros de la Corte dijesen, claro, este presidente está haciendo mal las cosas, ¿por qué no viene otro? Imagínense, claro, o sea, escándalo. sería un escándalo. Bueno, acá parecería, y ya nos estamos acostumbrando, y eso es lo que me parece grave como sociedad, nos estamos acostumbrando a mancillar la honra, el honor, la trayectoria de jueces y de fiscales que hace años que ejercen su función, que han tenido montones de casos y que han sido probados en su comportamiento a lo largo de años y que posiblemente no se conozcan entre sí y que posiblemente la gran mayoría fueron nombrados justamente por el kirchnerismo. Entonces, es como, me da la sensación que esta nueva agenda que parece que va a tener la justicia, ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿A qué ciudadano le interesa? Digo, a los papás de Maya le interesa, no. a los que ven que el violador que es condenado por un tribunal oral, bueno, puede irse a la casa, porque hay pandemia, porque todavía no está firme, porque ahora va a revisar la casación, la corte y algo intermedio que piensan crear. Realmente esas son las cosas que preocupan a la sociedad. ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Yo creo que claramente a un sector de la decisión de esta alianza, digamos, que encabezado por la vicepresidenta de la Nación. Que como están comprometidos en sus causas judiciales y como nunca, yo por lo menos yo nunca escuché una expresión pública que me explique los bolsos de López, que me explique la Rosadita contando billetes, que me explique la confesión de Jaime, un secretario súper importante, porque ahora los vemos como pobre que está preso, denle una domiciliaria, pero Jaime era un secretario de Estado muy poderoso y que confesó que fue coimero. Entonces, y Chicone, y todas la cartelización de la obra pública y los enriquecimientos públicos. ¿Por qué no me explican un poco? ¿Por qué no me dicen, no, pero la verdad que en Notesur estaban ocupadas las habitaciones? Estaba no sé quién, denme un nombre, algo. ¿Por qué no nos defendemos, como corresponde, frente al juez, de las pruebas que hay? O, por ejemplo, ahora que el juez Hornos se reunió con Macri, es la novedad. Más allá de que para mí no tiene nada de malo que un presidente se encuentre con un presidente de una Cámara, porque el doctor Hornos también estaba a cargo de muchas cuestiones como el patronato de liberados y muchas cuestiones de orden público que ameritan por ahí una reunión con el Poder Ejecutivo. En sí yo creo que no tiene nada de malo, pero bueno, no sé, ¿alguien se fija lo que escribió Hornos en ese fallo que ahora critican y que lo llaman lawfare? A ver, para rebatir los argumentos, porque nosotros tenemos que escribir todo y todo lo tenemos que fundamentar, todo tenemos que decir por qué y en todo tenemos que poner nuestra firma y nos hacemos responsables y hay todas instancias de revisión de lo que hacemos. Entonces, tratar de simplificar la cuestión con el tema de la teoría conspirativa del lawfare es una ridiculez, como si fuese ridículo hoy pensar que las causas que empiezan ahora contra Macri también son lawfare. No, pero yo siempre digo lo mismo y estoy convencido que cuando a uno se le terminan los sustantivos, los bolsos, la cartelización de la obra pública, el enriquecimiento ilícito, tiene que usar adjetivos. Entonces, digamos, lo magnifica con adjetivos. ¿Cristina y Alberto son iguales a la hora de la mirada de la justicia? No lo sé, a ciencia cierta no lo sé. Por el ejercicio a mí me parece que bueno, el Alberto Fernández, que yo alguna vez traté, que alguna vez conocí, sin ser amigo ni nada, pero he coincidido en alguna cuestión con él, tenía una mirada muy distinta a la que parece avalar ahora. ¿Cómo era y cómo es? ¿Cómo era y cómo es? Y a mí era una persona que daba clases en la Facultad de Derecho, una persona que es hijo de un juez, una persona que moderada, una persona con la cual se podía hablar. Yo compartí con él mi corta experiencia en el Poder Ejecutivo
durante el año 2003-2004. Realmente hoy veo estas cosas y veo la gran cantidad y la videoteca enorme que hay de contradicciones. Y bueno, entonces es muy difícil pensar hoy... Videoteca de contradicciones. Y porque realmente del caso Nisman, era uno de los principales atacantes de las cuestiones de corrupción del kirchnerismo, una de las primeras voces que se levantaban. ¿Y cuál cree que es? ¿Aquel o este? Y no estoy en condiciones de saberlo, yo no lo sé, pero bueno, evidentemente por los hechos uno es lo que hace, ¿no? Y ahora estamos viendo esto que está pasando y vemos un avasallamiento al Poder Judicial que él bien sabe que es un poder independiente y que los mecanismos de control que ya existen en el Poder Judicial no son los que están ahora esbozando y que esta reforma judicial elefantiásica a un costo enorme, porque no nos gusta cómo está Comodoro Pi, simplemente cuadriplica el problema a un costo enorme para todos los ciudadanos que estoy seguro que no les interesa en absoluto que haya 94 jueces en Comodoro Pi. Realmente, para mí hay tantas contradicciones que es muy difícil pensar algo lúcido de todo esto. Porque lo que interesante es que creo que todos coincidimos, y usted me parece que también, que hay que modificar algunas cosas, que la justicia merece una serie de cuestiones de mayor transparencia, agilidad, reforma. El punto que bajo pretexto de esta cosa se quiere introducir ¿qué cosa? Sí, pero además nada de estos temas que a todos les interesarían, una justicia más veloz, investigaciones más eficaces, más cortos términos de que quede firme una sentencia. No puede ser que una sentencia quede firme a los 15 años. Claro. Eso es una locura. O sea, realmente, bueno, todas las reformas apuntan a todo eso complicarlo más, no solucionarlo. Y todo parecería que están buscando la forma de esmerilar a la casación y esmerilar a la Corte, porque ahí son las dos últimas salidas a devoto. Cuando las causas pasan por ahí, ya se va terminando. Me lo traduce para el que, gracias a Dios, no sabe de derecho y es esmerilar. ¿Qué es la Cámara de Casación? ¿Por qué uno trata la quieren correr y a la Corte? ¿Cuál es la idea? Bueno, la Cámara de Casación básicamente es la instancia revisora de las sentencias que dicte un tribunal oral. El tribunal oral, compuesto por 3 jueces, es el que juzga la conducta de un imputado que ya viene procesado por una primera instancia, que a su vez fue dictada por un juez de primera instancia y revisada por una Cámara de Apelaciones en esa primera instancia. O sea, una cosa es la Cámara de Apelaciones para los jueces de primera instancia y otra cosa es la Cámara de Casación para las sentencias como la sentencia de Vudú, la de Baez. Un juez que juntó prueba y dijo, sí, lo tenemos que someter a juicio. Primer momento. momento. Segundo momento, tribunal oral. Juzguemos estos hechos que se juzgaron. Culpable o inocente. Revisa la Cámara de Casación. Lo que se quiere es jorobar, esmerilar, usted lo dijo. Claro, se está buscando esmerilar, cambiar, sacar a la gente que, por decirlo de una manera gráfica, son como las dos últimas salidas antes del peaje, que es devoto. O sea, claro. ¿por qué? Porque es la casación y después la Corte. La casación es la que va a revisar los fallos de los tribunales orales, la que va a revisar el fallo de Baez, la que revisó el fallo de Vudú. Esa es la casación. Y después de la casación solamente queda la Corte. Claro. Entonces ahora estamos buscando, están diciendo, vamos a poner una instancia intermedia, o lo primero que dice el ministro, según trascendió, la Corte funciona mal. O sea, ¿cómo va? A mí me parece algo nunca visto. Es como usted dice, ¿no? Y que yo me permití escribir. Mañana Rosán, el presidente de la Corte, Carlos Rosán, que se levanta y dice, el Poder Ejecutivo funciona mal. Verdad, claro. Lo vuelan por el aire automáticamente. Pero vamos muy lejos además, porque el doctor Boico, que yo no lo conozco y me imagino que habrá dado un brillante... No, Rosanqui. De vuelta. Hoy tengo el inconsciente muy a flor de piel. Ojo lo que me está pasando. Es Rosecrans. Bueno, este doctor Boico, que va a ocupar la Cámara Federal, también un lugar estratégico para las causas de corrupción, bueno, resultó ser el abogado de la doctora Kirchner. Ahora, ¿qué va a pasar cuando los propios jueces, como ya han sido jueces nombrados por el kirchnerismo, empiecen a fallar también en contra del kirchnerismo en causa de corrupción? ¿Qué va a pasar? También va a ser Lofer. No le quepa la menor duda que va a ser Lofer. Es un insulto a la inteligencia de todos los argentinos. El Lofer es un insulto a la inteligencia. Y para mí sí, realmente, porque es como cuando ya no tengo argumentos para defenderme, no tengo cómo rebatir la prueba, porque me sacaron una foto revoleando bolsos o porque me
contando millones de dólares en un lugar, o tengo un funcionario importantísimo que confesó aceptar sobornos, o tengo, no sé, recordemos el caso de Felisa Micheli, no sé, es tan larga la lista, que pensar que todos esos casos fueron obra de una conspiración de jueces y fiscales malditos que querían jorobar a un inocente, realmente es un insulto a la inteligencia de los argentinos. Es porque nadie se pone a mirar y a decir, no, pero esta prueba es falsa, o esta prueba está mal, o esto que están diciendo en realidad yo lo contrarresto con esta otra prueba. Eso no pasa. Las monjas no existieron, los bolsos no estaban, Jaime no se arrepintió. Los 31 arrepentidos con el abogado al lado que confesaron, empresarios importantes que confesaron participar en hechos de corrupción. ¿Cómo borramos todo eso? No se puede borrar. Bueno, entonces todos los jueces y todos los fiscales son malos, son... Y tienen una perversidad ideológica. Y sin embargo, yo como fiscal actúo con jueces, algunos que ni les conozco la cara, y a veces estamos de acuerdo, y a veces no, y yo apelo, y voy a la Cámara, y así funciona la justicia, con un montón de contrapesos, que la gente ni se imagina lo difícil, las pruebas que hay que llevar para llevar a un individuo, a un sospechoso, al juicio oral, No, total. Al juicio oral nada más te estoy diciendo. Quiero que mis compañeros pregunten, pero quería hacer una pregunta más personal. ¿Vio esta participación in voce de la vicepresidenta en la causa Dólar Futuro? No la vi, pero conozco lo que pasó, sí. ¿Y digo, porque ahí... Bueno, ahí es lo que vengo diciendo. O sea, ¿en qué momento rebatió las pruebas por las que está ahí? ¿Cuándo hubo una defensa de fondo? Yo no la escuché, yo no la leí en ningún diario. No la escuché, lo único que escuché fue un ataque a los camaristas, un ataque a camaristas que además fueron nombrados durante el gobierno de ella, pero además ella sabe muy bien que los camaristas no le pueden decir nada, porque si no los van a recusar. Pero si yo voy mañana al juzgado y le digo a un juez o a un camarista, usted, doctor Campagnoli, me llaman al orden. Seguro, o no le dirán nada, porque le llaman al orden que le van a decir al policía... Dígale que baje el tápele dedo. la boca a la vicepresidente. Sí, Nacho. Con los dos granaderos atrás. Sí, claro. Es medio difícil, ¿no? Sí, doctor, quiero decirle que coincido en muchas partes de lo que usted está planteando. Ahora, hay algo que me quedó dando vueltas que tiene que ver con lo que planteaba de la presencia de Hornos en la Casa Rosada con el presidente Macri en 2017. Yo le quiero consultar porque fue justamente después de la elección legislativa 2017, fue 48 horas previo a un fallo trascendental, un procesamiento de la entonces expresidenta, hoy vicepresidenta, en una causa clave, un embargo de 10.000 millones de pesos. ¿No cree como especialista del derecho que Hornos debería haber tenido especial cuidado? Digo, si se es honesto, también se tiene que parecer honesto, porque todas estas especulaciones, digo, estaban en el registro de visitas de la Casa Rosada, no es que se hizo a puertas cerradas, pero digo, ¿no debería haber tenido una actitud de protegerse Hornos sabiendo que iba a tener luego que emitir un fallo tan importante? Mire, yo la verdad que no puedo estar en la mente de Hornos y no sé qué haría yo en un caso similar. Ahora, la conjetura de que un presidente de la Cámara de Casación se juntó con el presidente de la República a hablar del procesamiento de Cristina es una conjetura. No sabemos de qué hablaron. Nadie dijo de qué hablaron. ¿Pueden haber hablado de otra cosa? Y es posible. ¿Registraron la entrada de Hornos? Sí. Y realmente son todas cuestiones que uno puede pensar. La verdad que yo no sé de qué peso pudo haber tenido. ¿Qué pasó? ¿El presidente le dijo, meta la presa? ¿O le dijo, no la metas presa? Porque realmente son todas conjeturas que hacen los ciudadanos, los periodistas, y está muy bien, por eso, pero nadie sabe de qué hablaron ahí. Pueden haber hablado de otras cuestiones institucionales, como un presidente de la Cámara de Casación, y de cuestiones como, por ejemplo, el tema del patronato de liberados, que es un tema que normalmente el doctor Hornos está a cargo de esas cuestiones. Igual no era muchas veces a un funcionario judicial lo invitan del Poder Ejecutivo para dialogar y discutir leyes. Por ejemplo, yo he participado en algunas reuniones hace muchos años. Que un presidente se reúna con un juez no es un tipo penal. Porque ya inventamos que la reunión es un delito. Usted lo que dijo recién es no sé lo que haría yo. Si a usted tiene causas sensibles contra Mauricio Macri y lo llama Alberto Fernández justamente días previos para que usted tenga una resolución, ¿usted diría?
No sé, depende para qué me llame, depende para qué. Yo no suelo atender mucho el teléfono ni verme con nadie y soy muy celoso de mi independencia. Pero Entonces, lo que yo quiero decir es que no sabemos qué pasó. Ahora, ¿hablaron del procesamiento de Cristina? Y si hablaron del procesamiento, ¿en qué sentido? Porque yo no sé si todos conservan esta memoria. Muchos decían, Macri no quiere que vaya presa Cristina. Hay que sostenerla. Que también me parece una ridiculez para mí, porque yo por ahí soy demasiado bien pensado. Yo no creo que el Poder Ejecutivo se deba meter en las causas judiciales. Entonces no me imagino a Macri ni diciendo metan la presa, ni diciendo no la metan presa. De hecho, la cuestión fue muy rara, porque hubo un juez que pidió la prisión preventiva y si bien con debido le sacaron los fueros y fue preso, con el mismo juez pidió lo mismo de Cristina y no pasó. Todo lo cual a mí, pero yo por ahí... no se evaluó de la misma manera cuando se inventó que Casanelo había ido a Olivos, ¿no? Sí, yo no sé quién lo inventó, ni sé si habrá ido, ni si no habrá ido. Pero lo que yo quiero decir es que si hubiese ido Casanelo a Olivos, en sí no sé qué puede tener de malo que un juez se vea con el presidente. Pero sí, hubo una causa en la de Casanelo que terminó cerrada, en la que se demostró que nunca había ido Casanelo. En la que hubo... En ese momento fue un escándalo. No solo eso, claro. Los dos testigos... ¿Y hoy no es un escándalo? Los dos testigos que declararon fueron condenados. Por eso, si lo de Hornos no es un escándalo o no es un escándalo, lo de Casanelo, si hubiese... Totalmente de acuerdo. Yo insisto, hay una cuestión. Reunirte un juez con el presidente no es un tipo penal. Ahora, ¿podemos discutir el fondo de la cuestión? Si había o no enriquecimiento, si había o no... Digo, pues si no, seguimos discutiendo el rogatorio. Ese es el punto. La discusión que está planteada en casación y en el ojo de algunos jueces es que Hornos no le informó al resto del tribunal de esas reuniones y que si el motivo que Hornos visitaba a Macri era su relación social con Macri, el juez Hornos se tendría que haber excusado en algunas causas que involucraban a Macri por esa relación social y que sin embargo intervino y resolvió. Eso es interesante. O sea, lo que le están diciendo es que creo que son Figueroa y Catucci que le están diciendo... Ledesma y Eslocar. Puntualmente le están pidiendo que renuncie a la presidencia. Claro, si vas en razón de tu función, debiste haberle dicho al resto del tribunal. Te pongo un contraejemplo. Mariano Borischi, es otro juez de la Cámara de Casación. Se reunió con Macri. Se reunió por... El código. Por el código. Y le informó a Casación que iba a reunirse. Claro. Sí. Esa es la diferencia de lo que... Tal vez primó ahí en Hornos, digo, que la versión que había en Casa Rosada en ese momento es que tenían una relación por fuera de lo que es la política y la justicia, que era una relación casi de reuniones frecuentes. No digo que se vieran siempre, digo que se conocían fuera del ámbito laboral, y había otro tema del ámbito también. social. Pero digo, estaba recusado en la causa esa. Lo recusaron a Hornos porque si vos, como imputado, tenés la convicción de que el juez tiene una amistad, una relación social, es una causal expresa, el código que es la amistad. Sí, no sé si esta relación social era pública como es ahora. Se descubrió ahora esto. Ahora justo cuando volvieron a la función se acordaron que Hornos era amigo de Macri y justo ahora se acordaron... bueno, está bien. No, pero en ese momento también se decía, Luis, se decía que incluso habían compartido gimnasio. De hecho, cuando se habló de Inés Weinberg de Roca, se decía que el elegido de Macri para la procuración era Hornos y que no se le ofrecía porque sabía que lo iban a impugnar por ese tema. Sí, a mí yo lo que me preocupa, yo voy a coincidir en esto, voy a coincidir especialmente con Campagnoli, que es más allá de la convicción de una suerte de ideología malsana que busca perseguir al pretendido progresismo en los gobiernos, porque esto escala. Esto le pasó igual a Lula, que no tiene nada que ver el caso de Lula, nada que ver el caso de Lula con el caso de Cristina. De paso, no tiene nada que ver la fortuna personal de Luis Ignacio Lula da Silva con la fortuna personal de la doctora Kirchner o Lugo, nada que ver. Y si no, ¿por qué no discutimos el tema? O sea, ¿por qué no discutimos cada uno de los temas? Dólar futuro, ¿hubo o no hubo un aprovechamiento? Pareciera que no. Enriquecimiento, me parece que es esta la cuestión, ¿no? Claro, o sea, yo no he escuchado la discusión de los fallos, de los fundamentos del fallo del doctor Hornos 2 días después o cuando fuese. O sea, realmente no sabemos qué fue lo que pasó ahí. Y si un presidente de una Cámara tiene diversas tareas, como ser controlar, repito, el patronato de liberados y otras cuestiones, no me parece raro que se junte con alguien del Poder Ejecutivo, sea el presidente, sea el ministro, o nos vamos a creer que del kirchnerismo nunca se juntaron con ningún juez.
No, yo no me lo creo, pero la verdad tampoco sé para qué, tampoco sé de qué pudieron haber hablado. Son todas conjeturas. Ahora, pero lo que es claro es que estamos buscando de alguna manera esmerilar la imagen de un juez de casación que no hace 2 días que es juez de casación, No. ni hace un mes Obvio. que entró Ahora, al doctor, Poder Judicial. Doctor, ¿no? se busca esmerilar un poco también, y no voy a hablar de toda la justicia, me voy a referir a Comodoro Pi, también se esmerilan un poco solos. Porque, a ver, algunos datos. Antes del gobierno de Mauricio Macri, las prisiones preventivas en causas de corrupción eran contadas con los dedos de la mano. Llegó Macri a la presidencia y hubo 76 prisiones preventivas a exfuncionarios y empresarios. Alberto Fernández ganó las elecciones, no hubo más prisiones preventivas. Carlos Menem dejó la presidencia y a los 6 meses fue detenido. Cristina Kirchner dejó la presidencia y a los 6 meses fue a su primera declaración indagatoria. O sea, siempre Comodoro Pi investiga el poder cuando deja al poder. ¿No hay también ahí una necesidad de que haya una reforma y rever un poco el funcionamiento de ese tipo de tribunales? A ver, yo he sido bastante crítico toda mi vida de Comodoro Pi y he también estado en carátulas en causas de Comodoro Pi por mi corto paso por el Poder Ejecutivo. Así que conozco bastante eso y sé cómo algunos jueces ponen el pie arriba de una causa, la guardan, la dejan ahí germinando, y hay otros que no, que avanzan. ¿Qué pasó con esto de las prisiones preventivas? Las prisiones preventivas no son una novedad en la justicia. En la justicia se dictan prisiones preventivas desde que yo entré a tribunales de territorio. Claro. O sea, sí, la verdad es que no es en ningún causa de escándalo. corrupción. Lo que cambió, hay un elemento que cambió, que es el desencadenante para mí, que fue la implementación de la llamada ley del arrepentido. La implementación de esa ley permitió avanzar en un montón de causas de corrupción de antes que estaban bastante dormidas por la dificultad de la prueba. Por ejemplo, un caso que también era una causa que ya llevaba 6, 7 años, creo, si no me equivoco, el caso de López. ¿Cuándo la causa explotó y avanzó un montón? Y cuando revolvió los bolsos, porque apareció una prueba irrefutable. Claro. Entonces, también pasó, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, lo que yo sentí es que en esa época que tú marcas, empezaron a avanzar causas judiciales porque se dieron de herramientas a los jueces y a los fiscales que permitieron destrabar causas que estaban en conflicto, ¿no? Un placer verlo, doctor, como siempre. No, el gusto es mío. Siempre invitado. Muchas gracias. Enseguida se suma Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho tiempo que venimos esperando que poder entrevistarlo a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Se tendrá candidato? ¿Va a haber paso o no va a haber paso? ¿Qué vas a hacer, Nacho? Bueno, Luis, hoy todo se originó porque se confirmó la fecha de las PASO. En realidad la Cámara Electoral oficializó que el 8 de agosto se harían las PASO, el segundo domingo de agosto, como marca la ley. En realidad oficializó algo que está en la ley de las PASO, pero esto no quiere decir que se vayan a hacer, Luis. Alberto, ¿qué dijo en las últimas horas? Con lo que cuestan las PASO, pago las vacunas rusas que tengo que pagar, que faltan. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es un cálculo de suspender las PASO, Luis, ¿para qué? Para utilizar esa plata en las vacunas. Pero, no hay acuerdo para suspender las PASO. La fecha está confirmada, es el 8 de agosto. Hay sectores del peronismo que quieren derogar las PASO, suspenderlas, aprovechando el tema de la pandemia. Los gobernadores, el propio Alberto Fernández, si hay consenso, aclaran siempre en Casa de Gobierno. Pero hay sectores del kirchnerismo duro que quieren mantener las PASO y en eso sí hay una coincidencia con Juntos por el Cambio. ¿Has visto? Exactamente, hay coincidencia. ¿Cuánto cuestan las PASO, Luis? Mira, te traje el dato. Tiene un costo de la noche. 10.000 millones de pesos. A ver. 10.000 millones de pesos, uno dice, bueno, es un montón de dinero, alcanzan para pagar todas las vacunas que faltan. Bueno, no alcanzan para pagar todas las vacunas que faltan. Lo dolarizamos. Te agradezco que hiciste esa cuenta porque le iba a hacer llorar y mañana estoy de vuelta en todos los portales porque no sé dividir ni multiplicar. Bueno, son 1.100 millones de ¿qué? ¿De dólares? Son 110 millones de dólares. ¿No ves cómo arranco ya? 10 dólares por dosis, Luis. Son 11 millones de dosis. ¿Cuántas personas puede vacunar con eso? 5,5. 5,5. No alcanza para cubrir todas las vacunas, así que eso es erróneo. Diría chequeado, no Acá es está. correcto. Tenemos 110 millones de dólares, 10
A $10 compras barato, aparte. $10 por está un poquito Claro, más alta. precio mayorista, dólar mayorista. Está que Es es un insumo descuento. médico. 11 millones de dosis, o sea, 5 millones y medio de... No alcanza, Luis. Bien. A mí el argumento de no cumplir una ley para mejorar el sistema político, por más que sean malos las pasos, por cuestión económica, me parece un tantito demagógico. Pregunté en por decirlo. diputados, ¿hay posibilidad de tratar este proyecto Sí. por ahora? No, ahora es todo ganancia. Bien, Hay ok. tiempo igual hasta el 10 de mayo. Bueno, me voy a sentar a charlar, voy a charlar un rato antes con Horacio Rodríguez Larreta, después Horacio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Bien. ¿Te informó el gobierno nacional si llegan más vacunas? Pues está saliendo, todo indica, mañana un avión a buscar. Todo indica, como vos decís, no tengo confirmación. Todo indica que será un avión a Rusia, tengo entendido, de buscar. Dicen que son 500.000 dosis, pero no tengo la confirmación. Nosotros no damos los turnos hasta que no tenemos 100% confirmado. Tenemos una actitud bastante prudente en eso. O sea, no queremos darle un turno a alguien que después no se pueda concretar. Todos los turnos que damos, la vacuna se aplica. Entonces, Bien. hasta que no la tengamos la confirmación, No. no. Deseamos que sean más de 500.000, que sean 5 millones, ojalá, lo estamos que en fuera. condiciones de vacunar muchísimo más. Supongamos que no llegaran vacunas. ¿Hasta cuándo la ciudad tiene vacunas? Al día de hoy tenemos vacunas al sábado, 3, 4 días más. ¿Nada más? Y no, si nosotros vacunamos, entra la vacuna en una semana, se fue. El tiempo, mira, tengo todos los datos. Entra la vacuna, a la semana ya se aplicó. Se hace muy rápido, con lo cual no hay más. Hay una discusión respecto a cómo se repartieron las vacunas, si por densidad poblacional o por franja etaria. La ciudad tiene una población más añosa, de mayores edades. Exactamente. Se está discutiendo, porque hay montones todavía, vos me dirás cuántos, de personas, me toca muy cerca, de personas más de 80 años que no son vacunadas. Para el fin de esta semana va a quedar un 30% de mayores de 80 sin vacunar. Que eso es más o menos cuánto es. Se va a haber vacunado el 70%. Para el fin de la semana vas a tener 40, 50 mil, más o menos. Mayores de 80 sin vacunar, 50.000. Con lo cual, si se confirma el cargamento de la Sputnik, de la rusa, para la semana que viene, más o menos a la ciudad le toca entre 40 y 50.000, con lo cual podríamos completar todos los mayores de 80 si se confirma esto que decíamos de la vacuna. Sí, estamos todo bien potencial, Es digámoslo. así. La Pero ciudad, digo, o sea, nosotros somos muy estrictos en el orden. Primero los de salud. Para este fin de semana está completo. El 100% del sistema de salud público y privado va a estar vacunado de acá al sábado. Segundo, los mayores de 80. bien, o sea, podemos decir esto concretamente. De acá al sábado, ¿se vacuna todo el personal de salud? Se termina de vacunar. ¿Está todo vacunado? Se termina de vacunar ¿Correcto? todo, sí. De acá al fin de semana se quedan sin vacunas si nos llega una nueva remesa. Exactamente. Y si llegan las 500.000 dosis, proporcionalmente a la ciudad que le toca un 9%, más Un 8-9%. un 8%, Sí. ¿podrías vacunar a cuántos mayores de 80? Todo eso se Terminaría. aplicaría a mayores de 80 y cual casi terminaríamos. Casi, Sí, faltaría sí, un, sí. faltaría este tema. Sí, porque también, a ver, depende de algunas cosas. Yo tengo la lista de todos los mayores de 80, hay que ver si todos se presentan, porque también hay un acto voluntario. Pero digo, vamos a estar muy cerca del número necesario para completarlo. Parece que se viene la segunda. Arranco todo con salud y después pasamos a otros temas. Parece que se viene la segunda ola, lo escucho a Fernán Quirós y todo esto. ¿Se evalúa en el peor escenario? Siempre cuando hay una evaluación se hace mejor escenario, un intermedio. En el peor escenario, volver a una cuarentena dura de cierre total de la ciudad. Hoy no se evalúa. Nosotros vamos a hacer lo imposible para evitarlo. ¿Qué quiere decir eso? 3 cosas. El testeo es muy importante. Hoy la ciudad está testeando 5 veces más que en julio-agosto del año pasado. Hemos tenido pico de hasta 20.000 testeos por día. Eso es muy importante porque ahí identificás los contagiados y los sacás de circulación para que no sigan contagiando. El testeo y todo, ¿no? El detectar, el llamar a la gente a la casa, seguimiento de los contactos estrechos, todo el programa de detección y seguimiento. Segundo, las vacunas. O sea, cuanto más rápido entren las vacunas, la vacuna lo que hace no es que te elimina totalmente el contagio, sino te reduce la gravedad, que es lo importante. Obvio, nada menos. Y tercero, seguir a fondo con todo el cuidado. O sea, el uso de barbijo, los protocolos, el distanciamiento, que aún al día de hoy la mayoría de la gente cumple. Está claro. Vos fíjate en las escuelas se cumple. Se usa. El nivel de contagio en las escuelas es igual que el promedio de la ciudad. ¿Qué quiere decir eso? Que la vuelta de los chicos a las clases no generó más contagio. No es competencia directa de la ciudad, pero imagino que son escuchados, como todas las jurisdicciones. ¿Crees que está bien utilizar el sistema a la canadiense, como definió hoy Rosario Ayerdi, de persona turista argentino que se va al exterior, vuelve, se paga el PCR, se aloja en un hotel a su cargo para desalentar que se vaya al exterior? ¿Te parece un buen sistema?
para aquellos países donde tengas una circulación viral muy fuerte y sobre todo en el caso de las cepas nuevas, que no se sabe el nivel de inmunización que te da la vacuna, con lo cual eso genera más incertidumbre, yo no lo descartaría. Nosotros lo hicimos. Y los aislamientos en hoteles que ustedes hacían al comienzo. Y eso permitió, reducir el contagio de la gente que venía de afuera. Los hoteles eran a cargo de la ciudad. En ese caso sí. Ahora sí. Aquella discusión de si la ciudad, los estados provinciales, la ciudad podía comprar o no vacunas. ¿Vas a intentar que se habilite? No pasa en el mundo. Fíjate que hay una discusión ahora entre Biden y el presidente mexicano. Es un tema que se maneja a nivel de países. Todas las campañas de vacunación en Argentina de hace décadas las compra el gobierno nacional, las campañas de vacunación que son nacionales. Y esta también es un tema donde la diplomacia además juega un rol muy importante para conseguir vacunas. La diplomacia la maneja el gobierno nacional. Y todos los países del mundo funciona así. Hoy veíamos la discusión entre Biden y AMLO. Es una discusión nacional. Entonces, por más que nos gustaría obviamente tener más vacunas y estamos en capacidad de vacunar mucho más, vos fíjate que con estos números estamos más o menos entre 8 y 10.000 por día. Esta semana. Podríamos estar vacunando el triple en términos de capacidad operativa y obviamente si hubiera más vacunas, más todavía. Pero con la capacidad que tenemos hoy podríamos estar vacunando el triple de gente que vacunamos hoy, por ejemplo. Yo me quedo muy impactado con esto que si no llegan vacunas en 3 o 4 días se queda la ciudad sin. Y sí, es un tema matemático. Teníamos 50.000 vacunas, 50.000 turnos, 10.000 por día. Si llega el jueves el avión, sí. ¿Cuánto tarda? No sé cómo es la logística. ¿Cuánto tardan en proveerlo? Mira, el promedio es de más o menos 7 días. Llega el avión, se distribuye bastante rápido, más en la capital porque aterrizan acá. Desde que tenemos las vacunas, nosotros nunca convocamos a turnos antes de tener las vacunas, ¿no? Entonces convocás a turnos para dentro de 2 días. En 4 días tenés que estar vacunando. O sea, si llegan el viernes, sábado acá, el martes estás vacunando. O sea, no va a haber una interrupción de la vacunación. No debiera, depende de cuando lleguen. Dato muy concreto. Ayer ahí sentada, Luana Volnovek te acusó de haberle cerrado el hospital español por razones técnicas no graves, dejando a pacientes COVID sin atención. No le voy a contestar. No, porque no voy a hacer de la salud una discusión política. Hay una orden de la justicia, una orden judicial a la agencia de control de la ciudad, que son los inspectores de la ciudad, para que hagan una inspección, incluso fijando los temas que tenían que mirar. Van los inspectores de la ciudad, encuentran una serie de problemas, se los plantean a la gente del PAMI. Hoy creo que a las 2 de la tarde hubo una reunión. Se hizo un plan de subsanación de muchos de estos problemas y se levantó la clausura. ¿Se levantó la clausura? Se levantó la clausura, trabajamos, solucionamos las cosas. Ante una orden de la justicia. Eso es lo que hay que hacer. Lo otro, que es entrar en discusiones políticas por temas de salud, no voy a entrar. Está bien. En un momento normal, si la justicia te ordena tal cosa, yo no haría esta pregunta. En un momento de tragedia de pandemia, ¿no evaluó la Agencia de Control Urbano decir, che, antes de hacer esto? No cumplir con la justicia, no hay justificación en la Argentina para no cumplir con la justicia. No, claro, además, tiene una obligación legal. Si la justicia, ni siquiera una decisión mía puedo hacer que el inspector no vaya. Viene una orden de la justicia, le dice vayan y hagan una investigación acá, en este hospital, por toda esta cantidad de problemas. No hay manera de no cumplir con la justicia, no hay justificación. No hablemos de la cuestión política. Pero trabajando rápido se solucionó. Se solucionó. Pero digo, ¿había una situación de gravedad crítica como para preventivamente clausurar y luego solucionar? Se solucionó. Lo importante es que se solucionó trabajando, sin tener que hacer declaraciones ni entrar en discusiones políticas ni nada por el estilo. Se solucionó trabajando. Orden judicial, los inspectores van, ellos hacen su trabajo, el inspector tiene que seguir las pautas que le fija la ley. ¿No? Acá no son decisiones arbitrarias políticas de un jefe de gobierno. No pregunto política, después en todo caso hacemos el final. Sanitariamente, la Ciudad de Buenos Aires, para el jefe de gobierno, ¿está tratada ecuánimamente con justicia respecto a las otras jurisdicciones? Mirá, y repito, no hago de esto una discusión política. Nosotros tenemos un criterio de distribución de vacunas, pero proponemos un criterio diferente al que plantea Nación. La Nación distribuye las vacunas en base a la población, que es un criterio. Nosotros decimos, en realidad debiera ser en base a la proporción de la población vulnerable, donde por la pirámide de edad en la ciudad la proporción es mayor. Es una discusión técnica que se da entre los ministros de salud, lo planteó Fernán Quirós en el COFESA, el Consejo Federal de Salud. Exactamente. Pero de vuelta, para decirlo... tenemos un criterio, tenemos una diferencia de criterio técnico. Está claro. Es un criterio técnico, pero para decirlo brutalmente, tuvimos ministros que dijeron, pintaban de rojo la capital federal,
y decían, ellos son los culpables. Y eso fue un acto, lo digo con toda la letra porque desde entonces no puedo hablar y puedo sobrevivir con Daniel Goyan. Pero digo, ¿hay algún acto de discriminación que vos podrías decir, che, esto suena raro, no es un criterio técnico, sino hay una mirada política de discriminación? Mira, tenemos un criterio técnico diferente. ¿Cuál es la motivación que hay atrás de ellos en fijar ese criterio? No lo sé. Hay un criterio, no es que no hay ningún criterio y es arbitrario. Hay un criterio. Nosotros creemos que técnicamente hay otro que es mejor. Y esa es la discusión. Y te repito, Luis, no hay manera que nosotros entremos en discusiones políticas respecto del cuidado de la salud de la gente. Con la incertidumbre, con la angustia que hay. Si además los políticos nos peleamos, estamos en el horno, seríamos unos irresponsables. Y yo no voy a entrar ni siquiera cuando nos atacan a nosotros, ni siquiera cuando mostraban eso, que la Ciudad Roja, ni por el hospital del PAMI. No entramos en discusiones políticas, estamos para resolver problemas nosotros. ¿Hablas con Alberto? La verdad que no. Últimamente estuve con él el otro día en un evento muy lindo de aniversario de la UBA. Somos egresados de la UBA, yo también de Económicas. Y antes había estado en un Zoom con todos los gobernadores, que intercambiamos un poco. Me había escrito cuando caí con COVID para ver cómo estaba, pero no tuve reuniones de trabajo con él estos meses. Nunca volvió a ser el vínculo del 18 de marzo del año pasado. El vínculo en términos de asiduidad personal, no. En términos de laburo respecto del COVID, nosotros coordinamos igual que el primer día y lo seguimos haciendo. Y si tuviera que yo ir a una reunión con el presidente y con quien sea para trabajar mejor el tema del COVID, voy a ir. La convicción que yo tenía en marzo del año pasado de que hay que trabajar juntos no cambió. Pero yo sigo creyendo eso. Para preguntarlo gráficamente, ¿no esperás nunca más que Alberto diga mi amigo Horacio? No lo sé, eso ya es un detalle. Es cierto que no tenemos el nivel de relación que había hace marzo del año pasado, en junio del año pasado, donde había reuniones cada 15 días o a veces menos con el tema del COVID. Además, yo he tenido posiciones muy firmes en contra de cosas que está haciendo el gobierno. Lo dije el otro día respecto a esta iniciativa de hacer un comité, un consejo para evaluar a los jueces. Esa es una intromisión sobre otro poder. Lo dije el otro día también cuando se escuchó a la vicepresidenta pegarle a la justicia con nombre y apellido a los jueces. Estoy totalmente en contra con eso. Estoy en desacuerdo con eso, estoy en desacuerdo con las actitudes o dichos del reciente ministro. O sea, vamos a defender la democracia y las instituciones siempre. Estoy en desacuerdo con eso. Ahora, así como digo eso, sigo creyendo, y lo dije en mi discurso en la legislatura, que la única manera de sacar este país adelante es terminando con la grieta. Está clarísimo. Es buscando diálogo y consenso. Yo creo en eso y lo sostengo siempre. ¿Soria es más cristinismo? Las declaraciones de Soria, lo escuchaba hoy, que los jueces, que no había que juzgar a Cristina, que es inocente. Sí, lo FEAR, Corte, sí, eso. Sí, realmente es... A mí me preocupa muchísimo. No es la Argentina que yo quiero y creo que no es bueno para el país. ¿Soria es más Cristina? No sé si de Cristina, de Alberto, no tengo idea. Lo que sí sé es que las cosas que dijo yo no estoy de acuerdo. Y lo dije claramente hoy. Me preocupa mucho que un ministro de Justicia hable de lo FEAR, hable de causas particulares de la vicepresidenta. Me preocupa mucho. No es el país que yo quiero, definitivamente. Quiero decir, yo banco que vos tengas una actitud intendentística. Sí. Porque me parece que aparte de ser jefe de una de las ciudades más increíbles del planeta y de una dimensión increíble, vos sos el tipo que te ocuparse de las necesidades básicas de la ciudad. Está muy bien. Ahora, todos los días. Ya a esta altura, después de 8 años de gabinete, de jefe de gabinete, 4 de jefe de gobierno, vos tenés una perspectiva de trascendencia nacional. Por eso te hago una pregunta más política. ¿Alberto hoy es más Cristina? Alberto ha tomado actitudes en el último tiempo mucho más cercanas a lo que planteaba Cristina, sí. ¿Te sorprende? A ver, no es lo que yo creo que es bueno para la Argentina. Yo me sentía mucho más identificado cuando él convocaba a que trabajemos juntos por la pandemia, no solo a mí, a todos los gobernadores de todos los partidos. Yo participé también en varias de las reuniones por la renegociación de la deuda. Yo creo en eso, Luis. Yo creo que la reforma judicial, y así lo cuestioné, debiera haber buscado un consenso mucho más amplio. Esa es la Argentina que yo creo. Entonces, cuando él va por el camino de lo que escuchamos el 1 de marzo, de división, de pelea, no es el camino que yo creo. Claramente fue tomando esa dirección y las cosas, cuando el otro día él dijo que estaba de acuerdo con lo que dijo Cristina respecto de la justicia, yo no coincido con eso. Algunos creen, no es mi caso, que hay un Alberto el 18 de marzo 2020, aquel que convoca, que Negri, el diputado Negri dice, usted es el comandante o el capitán, no me acuerdo cómo dijo, y un marzo, digamos, marzo 2020, marzo 21. El 2020 era el conciliador, el del 2021 es este. ¿Crees eso? Segundo, ¿cuál es Alberto?
No sé, desde lo personal no sé. Lo que sí sé es que en marzo del 2020 había una actitud mucho más conciliadora, de diálogo y de consenso con la que yo suscribo. En el 2021, escuchás al presidente en el discurso del otro día con una actitud mucho más de separar la Argentina, mucho más de acusación, mucho más de nosotros y ellos. Yo no tengas duda que coincido mucho más con el 2020. Además, yo pienso eso. Y yo sigo pensando eso. Yo no cambié en el 21. Yo sigo creyendo el día de hoy que tenemos que buscar el diálogo y el consenso. Yo sigo creyendo el día de hoy que la mejor manera de trabajar con la pandemia es coordinado. Te doy otro ejemplo. Mira, en el caso de la educación, que nosotros hicimos muchísimo esfuerzo, énfasis, insistimos en empezar las clases lo más presencial posible el 15 de febrero. Para eso me reuní una semana antes con el ministro de Educación de la Nación, buscando el consenso. Mirá que parecía que era un tema difícil de consensuar, habíamos tenido muchos contrapuntos. Lo consensuamos y los chicos están en la escuela. Eso es en lo que yo creo. Está claro. Lo voy a seguir sosteniendo y yo no voy a cambiar mis convicciones porque hay cambio de actitud. Explicaste, te escuché en otros medios hablar de este tema, pero no lo hicimos charlando, así que lo voy a preguntar. Mirado con el diario del lunes, ¿fue un error haberte ido al Brasil con tus hijos? No, con mis hijas, nada que yo haga con mis hijas. En la situación personal muy difícil en la que estamos puede ser un error. Que después desde la consideración política uno puede estar de acuerdo o no, yo respeto todas las opiniones. Ahora, yo sé la situación en la que vivo, tuve un año durísimo el año pasado de lo personal. Tenía organizado para irme a principio de enero unos días con mis hijas, caí con COVID, no pudimos irnos. Lo pude organizar cuando pude, para fin de febrero, después uno empezaba la facu, el otro el colegio. Nada de lo que yo haga con mis hijas en esta situación me voy a arrepentir, Luis. ¿Fuiste en un avión sanitario o no? No, sanitario. En un vuelo sanitario. No, para nada. Organizó mi hermano un avión, pero no en un vuelo sanitario, para nada. Eso fue no sé si malentendido, malinterpretación. Pero te digo. Yo creo que ¿sabes qué es lo que pasó? Que si se hubiera dicho públicamente, previamente, me parece que hubiera evitado todo este. Pero espera, puede ser, ¿eh? No, eso no lo descarto. Lo que sí te digo es que yo en la situación en la que estoy, a mí no me gusta hablar mucho de los temas personales. Yo necesitaba desesperadamente unos días con mis hijas. No lo pude hacer en enero, lo hice cuando pude hacerlo. Me parece lógico que tengas reservado para vos las cuestiones personales. ¿Te das cuenta que tiene un impacto político sobre el que hay que rendir cuenta? Lo sé y sé el lugar que ocupo y sé las connotaciones de lo que hago. Ahora, también sé dónde están mis prioridades. Y en la situación en la que estoy, por ahí en otro momento, en el momento en el que estoy, mis hijas son prioridad y haría lo que sea por ellas. O sea, para que quede claro, no fue un vuelo sanitario, no fue un vuelo de habilitación y fue financiado por tu hermano. Sí, claramente, sí, totalmente. Y lo hice en este momento, me dice la oportunidad. En el lugar que yo estoy nunca hay una buena oportunidad. No digo, y al Brasil con el conflicto pandémico que hay. El conflicto, cuando yo fui no había, fue 2 semanas después. No había, estábamos con los casos como hoy. Pero, repito, es una situación personal. Decisión personal de estar con mis hijas en un momento. ¿Volverías a hacerlo? Sí, yo entiendo las interpretaciones, pero también hay que ponerse en lugar de uno, ¿no? Quiero abrir la mesa para preguntar. Respecto de lo que fue el atropello de la gente mal citada, no evaluando que una persona de 80 años en la Argentina va 30 horas antes, pues sabe que muchas veces no debió haberse relevado a la persona que organizó ese mal operativo, ese horrible operativo. Yo creo que no, Luis, yo creo que no. Primero, a ese día veníamos vacunando 150.000 personas sin ningún problema. No es que fue el primer día de vacunación, ya se habían vacunado 150.000 personas. Hubo que cambiar la logística porque cambió la vacuna, requería una cadena de frío muchísimo más frío, o sea, con 20 grados bajo cero en toda la cadena. Por eso no se puede distribuir en toda la ciudad. Entonces se hizo en un lugar, en el Luna Park. Es cierto, y los turnos se dieron, perfecto, se dieron todas las vacunas ese día. En todo caso, no se previó que la gente no iba a ir a la hora del turno, sino iba a ir antes. Y eso no se previó. Salimos y pedimos disculpas. Y lo corregimos en 24 horas. A partir del miércoles no escuchaste un problema más. Es verdad. Entonces, en igualdad de condiciones, cuando Vanoli hace el desastre que hace aquel viernes del banco, todo el partido tuyo sale a pedir la renuncia, Vanoli. Estás hablando de millones de jubilados cobrando la jubilación. Obviamente que tengas problema con uno es un problema, pero de millones de jubilados, donde además ahí no hay turno en los bancos, ahí sí podés prever que van a ir todos juntos. Acá tenían turno asignado a las 8, a las 8:10, a las 8:20, tenían el turno. O sea, se les dijo a qué hora tenían que ir. La gente fue antes. No lo previmos, pedimos disculpas. Yo no soy los que cree que porque se haya cometido un error
de alguien que trabaja, le pone un esfuerzo y una dedicación enorme con buena voluntad. Además se corrigió, se reconoció, no es muy común en la política reconocer. No previmos esto, pedimos disculpas, lo corregimos de tal manera. A las 24 horas no escuchaste un problema más, Luis. Señores. Sí. ¿Es cierto que no participó de un acto en la Casa de Gobierno porque estaba Gildo Infran y condena la violencia institucional? Es cierto, condeno los hechos de... no solo la violencia institucional, sino 25 años de una forma de gobierno autoritaria, donde veíamos a gente que no la dejaban entrar a la provincia. Es cierto que por eso no... Ahora, ¿usted está en campaña o lo condena en serio? Porque la policía de la ciudad reprimió en las últimas semanas marchas de trabajadores de salud, a los hinchas en el velorio de Maradona, una marcha por la justicia de Santiago Maldonado, una marcha por pedido de justicia de Santiago Maldonado. ¿Esas las condena también las de la policía que usted controla? La policía de la ciudad responde cuando hay violencia sobre la policía de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Diste el ejemplo, el caso de Maradona fue clarísimo. Están todas las imágenes televisivas de gente agrediendo a la policía. Al agredir a la policía, además con el riesgo de que había gente en el lugar... Lo mismo dice Gildo Infran. Yo no sé qué dice Gildo Infran. Yo te estoy diciendo que yo lo que no estoy de acuerdo son 25 años de una forma autoritaria de gobierno. No hablé de la represión ni no represión. Hablé de una forma de gobierno autoritaria. Y yo no estoy de acuerdo con eso y no me siento cómodo compartiendo un Quiero decir algo. Quiero decir que... No hay una sola denuncia de violencia institucional de la policía de la ciudad que no haya sido investigada a fondo. Cuando hubo algún caso hubo que separarlo, pero no es algo recurrente ni por casualidad. Yo quiero decir algo, ¿no? O sea, tenemos la libertad absoluta de hacer lo que queremos. Obvio. Me parece que No se Infran es un señor feudal y que si hay represión merece ser analizada. A mí, yo tengo la necesidad de decirlo frente a vos, Rosario, sabes lo que te quiero. Te digo, me parece que las embarazadas pariendo en los montes, la creación de límites interiores de Infran se parecen bastante poco, parece que no tienen nada que ver con esta situación. En cualquier caso, creo que en el caso de Maradona y demás, debería darse una respuesta judicial. O sea, me parece que son dos situaciones. Infran es una cosa, lo que sí me parece una sobreactuación probablemente es no concurrir al acto. Me parece que esto forma parte de un acto más político Eso que... es válida tu opinión, Luis, y podemos no estar de acuerdo. Yo no me sentía cómodo. Digamos, no es que estaban todos los gobernadores del país, había unos poquitos gobernadores y uno de ellos era el gobernador de Formosa. No me sentía cómodo compartiendo un acto con él. ¿No sentís que te dejó solo el partido tuyo, los dirigentes? Ni hablo de Vidal, que no se le escucha, cuando el vacunatorio, el problema del vacunatorio, ¿nadie salió a bancarte? El problema del vacunatorio es un problema nuestro. Nosotros pusimos la cara a las horas, ni siquiera pasó un día, a las horas pusimos la cara reconociendo el problema y pedimos disculpas. Y nos hicimos cargo. Y lo resolvimos en horas, a las 24 horas, al día siguiente de la mañana no tuviste un problema. Llevamos vacunados ya al día de hoy 210.000 personas con la dosis 1 y 80.000 con la dosis 2. Y no tenemos problema de vacunación. Hubo problema un día, lo resolvimos. Como te pregunté por si hablas con Alberto Fernández, ¿con qué frecuencia hablas con Mauricio? Cada semana, 10 días a más tardar. Sí, Nacho. Sí, Larreta, le quiero preguntar por el tema de la coparticipación. Ya van 6 meses de aquel decreto de Alberto Fernández, después se aprobó una ley en el Congreso que formaliza ese recorte. ¿No le preocupa que la Corte tarde tanto en definir una situación clave para los porteños en este caso? Me preocupa mucho. Cada día que pasa es plata que le corresponde a la ciudad que no entra. Técnicamente, en realidad, el plazo empezó a correr a fin de año, porque al salir una ley, tuvimos que hacer una nueva presentación. El fondo de la cuestión era el mismo, pero la presentación técnicamente entró a fin de año, apenas se aprobó la ley. Con lo cual llevamos 2 meses y medio, de los cuales un mes estuvo de feria. No es que estoy justificando los tiempos, pero en realidad cuando vos mirás no son 6 meses. Técnicamente son 2 meses y medio con 1 de feria. Pero los 3 meses anteriores ya los perdió la ciudad. Sí, por supuesto, y me preocupa mucho, por supuesto. Es un esfuerzo, en la ciudad no hay... Hemos reducido todas las obras, como ves. Habló de la necesidad de terminar la grieta en el país. ¿Cómo se siente compartiendo un espacio con personas como Patricia Bullrich, donde públicamente lo que hacen es agitar y agrandar esa grieta? Yo tengo mis convicciones y sigo insistiendo en que hay que terminar con la grieta, independientemente de lo que piensen otros, ¿no? Además, la mayoría de nuestro espacio político de Juntos como el Cambio coincide con esta visión. Yo estoy convencido que no hay manera de sacar a la Argentina adelante si no terminamos con la grieta. Con la grieta la gente no come más, la gente no tiene más laburo, no la vamos a curar mejor. Tenemos que buscar un consenso más amplio y yo voy a trabajar siempre para eso.
Y eso no quita que tenga que sea muy firme en condenar o en oponerme a todo este avance sobre la justicia que está haciendo el gobierno. Estoy totalmente en desacuerdo con eso, pero eso no quita que siga pensando que el camino es el consenso y el diálogo, y siempre voy a estar. Y el hecho de que el gobierno tome una posición distinta no va a hacer cambiar mis convicciones. Nacho, ¿cuándo tendrían que presentarse listas si el 8 de agosto se realizaran las elecciones? Paso. El 10 de mayo es la fecha tope que se pone en marcha, digamos, toda la fecha de presentaciones de listas, alianzas y demás. Hasta el 10 de mayo hay tiempo para hacer cambios en la ley de las PASO. Después de esa fecha coinciden todos los especialistas, tanto en la Cámara Electoral como en el gobierno mismo, que no hay forma de hacer cambios. ¿Hay que hacer paso primero? ¿Hay que hacer? Sí, hay que hacer paso. Hay que hacer paso y no hay que cambiar las reglas electorales para la próxima elección. Me parece válido que haya una discusión sobre las PASO en la Argentina. Lo que no se puede es cambiar para la elección que viene, porque siempre va a estar teñido de, digamos, de la conveniencia. Con lo cual, si hay que discutirlo, discutámoslo para la otra elección. Y menos cambiarla en el año de la elección, ¿no? Habiendo paso, supongamos que la hay, ¿va a haber interna dentro de la capital federal? ¿Va a haber distintas listas que se No lo postulen? sé, no lo sé. Eso depende de la voluntad de los dirigentes que se quieran presentar. A mí me parece muy sano. Yo llegué a la jefatura de gobierno de la ciudad en una paso con Gabriela Michetti, que para mí fue un orgullo. Esa misma noche Gabriela estaba trabajando conmigo para la ciudad y yo después la apoyé a ella en su candidatura a vicepresidenta. Fue un orgullo. Entonces, me parece que es sano, es lo mejor. ¿Te imaginás disputando una interna con Martín Lustó para presidente de la Nación o te lo imaginás a él jugando en la ciudad? Me imagino que sería bueno para Juntos por el Cambio que haya una paso con un representante del PRO, otro del radicalismo, de la coalición cívica. Cuanto más participen, mejor. Los nombres, no sé, hay que ver con Martín. Faltan 3 años para eso. Porque en realidad me estás preguntando para la presidencial. Obviamente. Faltan 3 años para eso. Te digo, ¿tu vínculo hoy con Lustó es bueno? Es muy bueno, sí, es muy bueno. Digo, de haberse enfrentado y de haber tenido... Sí, él es parte de nuestra coalición en la ciudad. No menos de una vez por semana tenemos reuniones donde hacemos seguimiento de los temas de la ciudad, con él, con el equipo de coalición cívica de ciudad, Maxi Ferraro, Pablo Oliveto, con Roy Cortina, está el socialismo también con nosotros, con Graciela Ocaña y su equipo. Una vez por semana nos reunimos todos, discutimos los temas de la ciudad. Hicimos un acuerdo no solo electoral, sino también de gobierno. Carrió encabezó lista de la ciudad de Buenos Aires. ¿Te gustaría que fuera candidata nuevamente a la ciudad? Yo no la veo a ella con voluntad. Yo hablo mucho con ella, la respeto muchísimo, pero hoy no la veo con voluntad, con más ganas de apoyar en todo el país y no circunscribirse a la capital. Esa es la actitud con la que la veo a ella, muy constructiva, tengo muy buena relación, pero no la veo a ella con las ganas, si querés, con la actitud. La veo más ayudando en todo el país. ¿Qué te pasa con los que retiran a Mauricio Macri de la política? No, a ver, primero no estoy de acuerdo que nadie retire a nadie. Nadie tiene derecho a decirte a vos, ni a nadie, ni a Mauricio Macri, ni a nadie que se retire. Eso por definición. Sí me parece que en algunos casos ha habido algunas interpretaciones de que lo quieren retirar que no eran tan así. Bueno, Cornejo fue más expreso. Algunos sí y otros no. Digo, cuando uno habla del legado de Macri como presidente, eso no significa que uno crea que se tiene que retirar. Entonces, pero yo no creo en promover el retiro de nadie. La pregunta sería, ¿vas a ir a la presentación del libro? Voy a ir a la presentación del libro y me parece una buena iniciativa que un expresidente comparta sus experiencias, comparta el aprendizaje que tuvo como presidente, lo que ve para el país para adelante. Me parece una buena iniciativa, ¿no? Hacia la transparencia, mostrar lo que piensa. ¿Va a ir Vidal? ¿Tenés idea? ¿Hablas con Vidal? Sí, con Vidal hablo muchísimo. La veo más de una vez por semana en general. Estuve con ella los últimos días y hablo y sí, me dijo que iba a ir. Algunos señalan la ausencia de Vidal. Digo, fue gobernadora del estado más grande que tiene este país y hay 2 años de total silencio. Mira, yo... Un año de silencio, ¿no? Hace un año... Toda la razón. Yo tengo... El año anterior me obnubila. Se te hizo largo. Sí. Yo creo que es bueno, ¿no? Tomar distancia, reflexionar, aprender. Se puso a escribir también como para poder aprender de su experiencia. Ha estado activa en la política, en el partido de la provincia, ha estado presente. Pero que ella tomó, me parece que es hasta sano, siento que le hizo muy bien a ella, está muy bien, la veo muy enchufada y va a participar de la manera que sea para colaborar con el armado de Juntos para el Cambio. Como acá tenemos un rato largo para charlar, me permito hacer unas preguntas así más personales. Es muy interesante tu recorrido político, ¿no? Porque venís de la gestión, y de golpe se abre la posibilidad, ya sé que me vas a decir, no es el momento, no lo pienso, no aspiro, no aspiras a todo eso, por ahora, a ser presidente. No es el momento, no pienso. Todo eso. Pero vos sabés que estás ahí. Entonces, si yo tuviera que hacer una pregunta casi de
de diván, te preguntaría, políticamente hablando, ¿quién sos? ¿Quién es Horacio Rodríguez Larreta? Yo soy un apasionado por lo que hago, tengo muchísima vocación, la heredé de mi padre, tengo cuna desarrollista, soy hijado de Rogelio Frigerio, de un tipo más lúcidos que dio este país. Creo en un modelo de país con participación del Estado y soy alguien que tiene la suerte de tener una enorme vocación por lo que hace. Yo creo que tener vocación en la vida es una suerte, porque te ayuda, te guía. Me gratifica mucho el hacer, por eso me mencionabas como alguien de gestión. Me gusta mucho el transformar, me gusta ir por la ciudad, ver cosas que hemos transformado, que han cambiado, gente que vive mejor, gente que reconoce. Me apasiona la gestión, la posibilidad de cambiar las cosas. Es que tengo un modelo. ¿El modelo se parece a qué? ¿A quién? ¿A qué país? Es difícil encontrar un país que simplifique, ¿no? Pero a mí yo tuve un viaje como jefe de gobierno que me enseñó mucho en los países nórdicos, en Noruega, en Finlandia, sociedades igualitarias. La verdad que me dejó como muy marcado eso, ¿no? Estuve en Dinamarca también en ese viaje. Obviamente son países muy diferentes, ninguno es comparable con el otro. Pero también vemos el modelo de España, ¿no? Que sale del franquismo en una situación con un PBI per cápita que creo que era una tercera parte menos que la Argentina. Tuvo un plan, hizo un pacto de la Moncloa, se pusieron todos de acuerdo, trazaron una línea, apostaron mucho al turismo y sacaron a España adelante y hoy claramente la calidad de vida es bastante superior a la nuestra. ¿En la ficha que pongo Horacio Rodríguez Larreta, socialista? No diría eso, desarrollista. Soy de cuna desarrollista, toda mi vida viví en el desarrollismo en mi casa. Creo en un Estado que le ponga motor al crecimiento y al desarrollo. Creo desesperadamente en la Argentina la necesidad de equilibrar mucho más regionalmente el desarrollo. Creo que hay que hacer un esfuerzo más grande en términos de equilibrio social, sin duda. Hay mucha gente excluida cada vez más. Nosotros tenemos la experiencia de lo que hicimos en las villas, en la ciudad. Para mí es un orgullo enorme ver gente que vive mejor gracias al esfuerzo de uno. Pero creo que hay que apostar al desarrollo regional. Yo he viajado un poco, tenés riquezas por todos lados en la Argentina, economías regionales que hay que potenciar, que la gente puede elegir quedarse en su provincia y tener un trabajo. Yo creo en eso. Se lo afano siempre Ernesto. Tenemos, pero cito el copyright. Cada vez que vos vas al programa Ernesto te lo hace a todos. Del 83 a esta parte, ordename de mejor a peor los presidentes argentinos. Es difícil eso. Cada uno tuvo sus cosas. Alfonsín nos devolvió la democracia, si querés, y después tuvo los problemas económicos. Menem tuvo un crecimiento de la economía inicial muy fuerte, después generó una desigualdad muy grande y tuvo muchos casos de corrupción. No sé, yo creo que uno de los grandes problemas de Argentina, ¿sabes cuál es? Que cada presidente parece que fuera un refundador del país. O sea, no hay construcción sobre lo que deja el anterior. Vos ves países como Chile, como Uruguay, como Paraguay mismo. Cambia el presidente y pareciera que no cambia mucho la cosa. En España pasa eso, pasan del socialismo al PSOE, ¿no? Bueno, del PP al PSOE. Felipe Aznar, sí, de Aznar a Rajoy. Y de vuelta, y no cambia mucho la trayectoria de desarrollo de España. Eso es lo que tenemos que lograr en la Argentina. Tenés que ir a buscar 100 años para atrás de un presidente que haya construido sobre el anterior. Tenés que ir a buscar, no sé, a Alvear, Irigoyen Alvear. Sí, total. ¿No? Y de ahí tuviste golpes militares, pero siempre el que llega defenestra todo lo anterior es malo. Así nos construimos. ¿Mirás, te importa lo que dicen de vos las redes? Te cuento, Sí. yo me desembaracé, logré Sí, no mirar. Yo no, te digo que no. No miro, obviamente me importa lo que dice la gente, No, pero digo, mi rol, cuando pero se meten con cuestiones personales o me te dicen, engancho, la no me reta y la engancho. No me engancho. No, para nada. La verdad que tengo la suerte de poder desengancharme totalmente, no. ¿Sentís que, como digo, el kirchnerismo más duro, no sé muy bien, que hay un sector de la coalición gobernante el más duro que te detesta? ¿Sabes que no? ¿Sabes que no lo siento? Aún con aquellos más acérrimos opositores, yo siempre he tenido buen diálogo. En la ciudad de Buenos Aires, porque gobernamos, tenemos un diálogo muy, digamos, democrático con los opositores, algunos del kirchnerismo. Tenemos 2 presidentes de comuna ahora que vienen del peronismo y yo los trato igual que a todo el resto, hago recorridas con ellos, me llevo bien. Obviamente pensamos diferente. Pero, no sé, por ahí es ingenuidad de parte mía y uno es más feliz así. Pero yo no siento que me detesten y con muchos de ellos tengo diálogo de trabajo. No. ¿Crees que Cristina no te detesta? No lo sé. Déjame ser feliz y creer que no. Déjame ser feliz y creer que en todo caso pensará distinto que yo.
Pero yo en eso no lo sé. La verdad que habría que preguntarle a ella, no tengo diálogo con ella, no lo sé. ¿Y qué sentís por ella vos? Yo siento que le hizo muy mal a la Argentina, muchas de las cosas que hizo. No, eso no significa que yo deteste o odie en general, no. Si me das vuelta a la pregunta que siento yo, pero siento que muchos de los casos de corrupción que se ven hoy a la luz, la verdad que le han hecho muy mal a la Argentina. Creo que el avance sobre la división de poderes también, ella tuvo todo este intento sobre la justicia, creo que fue en el 2013, también, yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que la Argentina da para mucho más. El haber controlado todo hizo como que puso el... No valoración, descripción política. ¿Participar de la idea de que es la mejor estratega política que tiene este país? ¿Qué significa eso? Sí, le ganó las elecciones. Sí, pero yo, estratega político, el que yo valoro son aquellos que sacan su país adelante. Y la verdad que si uno ve la performance de ella en términos económicos, en términos de la inflación que dejó, en términos del deterioro de la infraestructura, en ese sentido no siento que haya sido una gran estratega. Por ahí para ganar elecciones, pero digo, yo espero muchísimo más de un líder político. Yo valoro a los que cambian la realidad, los que mejoran la situación de la vida de la gente. ¿Alberto ganó por mérito propio o por el muy mal gobierno de Macri? No, Alberto ganó porque tuvo el apoyo de Cristina en su gran mayoría, del kirchnerismo, que lo apoyó. Y planteó además, al ganar, una actitud muchísimo más de consenso. Dijo que iba a gobernar con los gobernadores, iba a unir a los argentinos. Arrancó así y después con el tiempo como que se fue sectorizando, ¿no? Pero yo creo que el mensaje inicial ese de acuerdo, de que sumara a todos, era un buen mensaje. Era un buen mensaje, que es una lástima que no se haya sostenido. ¿Me concedes que no fue nada bueno el gobierno de Mauricio? No te concedo eso. Te concedo en todo caso que en lo económico, siguió con los problemas que venimos en la Argentina de hace 100 años, pero fue un gobierno que respetó las instituciones, que respetó la división de poderes, que ayudó a reinsertar a la Argentina en el mundo, donde no hubo cuestionamientos a la libertad de prensa. Fue un gobierno que hizo mucha obra de infraestructura. Entonces todo eso es valioso y queda, esas cosas quedan en Argentina. El endeudamiento más grande de la historia. El endeudamiento, si vos ves bien los números, lo aumentó un poco respecto del endeudamiento que dejó el gobierno anterior. 55.000 millones, Horacio. No, eso fue lo del Fondo Monetario. Pero sí. Está bien, pero parte de eso se dedicó a pagar deuda anterior, a pagar deuda que vencía. No es que estoy justificando. Lo que te digo es que el endeudamiento en gran medida es para financiar un déficit de 7 puntos del producto con el que arranca Macri el gobierno. Ahora, también, así como te digo esto, te digo que el problema que tiene la Argentina de hace 100 años de bajar la inflación no se pudo conseguir. Y eso solo lo vamos a hacer con un consenso más amplio. Eso no se logró. O sea, en términos económicos, obviamente, no se satisficieron las expectativas. Qué bien, justo ese verbo, ¿eh? Es difícil ese, ¿eh? Sí, claro. Y él mismo lo dijo él públicamente muchas veces, que había una expectativa mayor. Pero son problemas que viene llevando la Argentina desde hace 100 años. Y no los vamos a solucionar peleándonos. No los vamos a solucionar con la grieta. Ahí es donde insisto una vez más. Por más que exprese mi diferencia con el gobierno, sigo siendo un creyente en el diálogo y el consenso y siempre voy a estar para eso. En tu llegada acá, termino con gestión. Se está buscando a Maya, esta chiquita en Lugano. ¿Qué información hay? Hasta entrando acá, porque estoy siguiendo el tema por minuto, la están buscando. La denuncia de la madre fue 7 horas después. O sea, al momento que llamó, la policía llegó a los 8, 10, 12 minutos. Tengo toda la modulación de la policía. Estamos poniendo todo. Todas las brigadas están recorriendo la ciudad con conexión con la policía de la provincia, porque hay alguna especulación que puede haber entrado o salido. Estamos poniendo todo para encontrarla. ¿Qué hipótesis preferida? ¿La policía tiene alguna hipótesis que yo la llevo el tipo este? No, y mucho menos no. Y si la tiene, no me la tiene que decir a mí. Lo tiene que manejar bajo el secreto del sumario y manejarlo con el juez. No es algo que me tenga que informar a mí. Te decía porque cuando empecé, y que ya te despido, seguramente después te vas a fijar, estoy mirando a ver lo que dicen en las redes, así que son... Yo no voy a mirar las redes, pues te dije que no me enganchaba. Pero hay algo que te jode, que digan de vos que vos sí, estoy al borde de mandar el send, que a mí me pasa, yo digo, esto no me lo banco. Que digan tal cosa de mí. A mí me... O versiones, o que se empiezan a circular ideas así en general. No, me jode mucho cosas que puedan afectar a mi familia. Cosas desde lo personal que puedan afectar a mi familia, que tuve algunas situaciones. ¿Te tocaron?
Y me afecta, sí. No, pero digo, hubo casos de Algunos, sí. De vuelta, no entro en temas personales, pero cosas que pueden afectar a mi familia me afectan. Y cuando siento que hay mala fe. Cuando siento que en la crítica hay mala fe. Una cosa es que uno piensa diferente. Vos me expresaste en esta charla un rato que pensabas diferente, y ella también, y lo respeto perfectamente. Digo, no, pero me parece que fue dentro de la buena fe de lo que cada uno piensa. Hay veces que sentís que te cuestionan de mala leche, que cosas obvias, que con tal de joder a veces te cuestionan. Eso me da bronca. Cuando hay una genuina diferencia de opinión me parece válido y bueno. Me parece bueno para la democracia, me parece bueno para la libertad de prensa que me pregunten ustedes lo que quieran, lo que sientan, que expresen las diferencias, como lo hicieron acá. Me parece que está bien eso. Gracias. De nada, gracias a ustedes, gracias. Pequeña pausa. ¿Me cuenta qué pasó con la vieja causa parques eólicos, la denuncia de corrupción del gobierno de Mauricio Macri? Hoy hay mucha expectativa en Comodoro Pi porque iba a declarar Mariano Macri, uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri, que fue citado porque en el libro Hermano de nuestro colega Santiago O'Donnell, Mariano Macri había dicho que Gianfranco, otro de los hermanos, había sido testaferro de Mauricio Macri en esa operación comercial, la venta de 2 parques eólicos durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero desmintió todo, desmintió lo publicado en el libro. ¿Qué fue lo que le...? O sea, judicialmente dijo, bajo juramento, que no es cierto lo que dijo para el libro. Exactamente, que lo que dijo en el libro no era cierto, que de hecho está en un conflicto, en una causa judicial con el autor del libro, pero además agregó que esos son comentarios que le hicieron decir a él por cosas que escuchaba, pero que no tiene prueba absolutamente de nada. Que inclusive dijo que no tiene nada que aportar porque desde el 2013 que no tiene ninguna relación ni sabe nada de las empresas ni de sus hermanos. O sea, pero lo que dijo es que lo que dijo no es que no lo dijo sin prueba. Dijo lo que le contó. Te estoy molestando. Bienvenido a la televisión Ángulo, te voy a molestar todo el tiempo. No, te sigo. Dijo cosas que le dijeron otros, pero que no tenía pruebas de eso y que por lo tanto la justicia no le podía corroborar que Gianfranco Macri era testaferro de su hermano Mauricio en los parques eólicos y que no tiene nada para apostar. ¿Y qué pasó con Vudú? Mañana. Día muy importante porque mañana la Cámara de Casación va a hacer en este juego una audiencia que no es una audiencia porque... Qué difícil, sos muy difícil, Martín, me la complicás. Te trato de seguir. Claro, es una audiencia que no es una audiencia. Exactamente, porque los jueces dijeron, vengan pero no vengan, pero mañana sí las partes van a tener que presentar escritos para definir el futuro de Amado Vudú. Puntualmente para determinar si sigue en prisión domiciliaria, como está pidiendo su defensa, o si, como pide la Fiscalía, tiene que volver a cumplir en prisión la condena de 5 años y 10 meses que tiene por el caso Chicone. Bien, muy bien. Bueno, mañana Vudú, esto es lo que pasó con Gianfranco Macri. ¿Le explicás vos o le explico yo, Nacho, como lo que le pasa a Elena en estos casos? Te lo digo yo, ¿no es cierto? Sí. ¿Va preso o no va preso? ¿Vuelve a la prisión o no? No te sabría decir. Lo vamos a saber a partir de mañana, contá 20 días hábiles, que es el plazo que tiene que resolver Casación. Última pausa muy cortita, de verdad. Pastilla psicodélica del señor Martín Angulo le toca hoy, quiero decir. ¿Qué pasa con el doctor Gemignani? Bueno, contamos en la semana que había tenido ese mensaje de Feliz Día de Delincuentas a todas las juezas de la Cámara de Casación. Sus colegas piden una investigación y piden que se certifique ese mensaje que nosotros mostramos acá. Bueno, ¿qué hizo hoy Gemignani? Mandó una nota y dijo, al que muestre el mensaje, carta, documento y denuncia penal. Así. O sea, no, a ver, espera un poquito. Sí. Esta es la carta que mandó Gemignani, sí, ¿no? O sea, el juez que dijo, no muestren el mensaje que mostraste vos. No, vos. No. La carta de documento es Luis Novarecio. Carta de WhatsApp. Mira WhatsApp que pero lo escribió mal. Sí, lo escribió, bueno. Es moderno, así se abrevia en los chats americanos. Claro. Me veré obligado a proceder a las formulaciones de verdad contra los que... hagan público los mensajes de WhatsApp. Porque ¿no lo tenés a mano? Le digo a nuestro productor Zumpano para verlo. Me encanta. Yo me hago cargo. Porque es insólito un juez, pero que yo no logré entender lo que quiso decir con el mensaje. Se sigue dilucidando eso. Todos coinciden que fue un mensaje machista en el Día de la Mujer. Sí. Lo que piden las juezas de casación es certifiquen esto, le piden al presidente de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, certifiquen esto porque es muy grave. Y además en el Consejo de la Magistratura ya se abrió una causa
o se presentó una denuncia para investigar la conducta de Geminiani. Y Geminiani se presenta y dice, no se lo muestren a nadie. ¿Qué le pasa a Ortega? quede acá, Está si no hay con cara de denuncia. que le cae mal Si el lo tema. podemos ver en algún momento, no me parece tan grave. Me parece tan poco claro el mensaje. Yo no tan lo entendí. poco claro que es difícil dilucidar qué quiso decir y qué quiso decir después en su descargo. Que la verdad que se indignen tanto. Si quieren repasamos qué hicieron y qué no hicieron esos jueces a lo largo de toda su vida y vamos a encontrar muchísimas cosas peores. Lo que pasa con el caso de Geminiani es que viene Tenía algo previo. Viene de una Claro, sanción claro. por violencia de género. Había ordenado la detención de una secretaria en el tribunal porque no quiso cumplir una orden que le había dado. Le habían acusado prácticamente de privación ilegítima de la Sí. libertad Sí, a la sí. secretaria letrada. Entonces quiero eso es decir, derecho ¿no? penal de autor. Hizo algo mal antes y Mirá ahora cómo está... estás de Mirá bravo. cómo sabe, Mirá ¿no? cómo estás. No, ¿Usted estoy es diciendo... abogado? Ahí está. Me parece que nos van a... No soy abogado, pero puedo hablar. Pero doctor ¿no? Puedo Geminiani, hablar. le pido obvio. que no me mande carta documento. Venga y charlamos acá. Me encantaría. Este era está. el mensaje. Feliz día, a ver, de vuelta si lo entendemos. Feliz día para todas, especialmente para las delincuentes. Solo se alcanzará la igualdad cuando se les reconozca el derecho a delinquir y también entonces sean pertinentemente penadas. Mientras tanto, poniéndolas en evidencia. Gran abrazo hasta que la igualdad no es solo relato. Esto no es violencia de género. Él después es un disparate. Pero no sé de qué lado está. Pero es un disparate el mensaje. Él después dijo que, de una entrevista a una radio, en donde él dijo que esto se refería a un caso que él había resuelto en donde justamente absolvió a una mujer que estaba acusada de narcotráfico por su contexto de violencia de género. Y después agregó, enterado de la ambigua interpretación, sí, efectivamente, doctor Geminiani, que no caiga nunca yo en una causa ahí, enterado de la ambigua interpretación dada mi mensaje confidencial a favor de la igualdad de derechos de la mujer, expreso que reproduje el pensamiento igualitario de la filosofía occidental. Me fui, chau, que viene Mangel, me fui, me gustó trabajar con ustedes esta noche, soy Luis Novarecio, se quedan con Romina Mangel, luego mi amiga me llamó, me mandó un mensaje hermoso, Babi Echecopar, un gran amigo, se quedan ahí.